Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Duque. En nombre de Durespo, les damos la bienvenida a nuestra conferencia de hoy que hemos llamado Gramas cultivadas de manera sostenible y nos acompañará Juan Camilo Restrepo Ochoa de Colgras. Les invitamos, como siempre, a visitar nuestras redes sociales y nuestra página www.durespo.com, donde encontrarán no solo mucha información, sino también próximamente, en los próximos días, el resumen de esta conferencia. Podrán tenerla en video para quienes no hayan podido acompañarnos en el día de hoy. La charla de hoy hace parte de un ciclo de conferencias de este mes. Como les anuncié, la primera de gramas cultivadas tendremos el 16 de septiembre, que es jueves, con el tema aprovechamiento de residuos orgánicos, con Daniel Alfaya de Control Grun. Y el 23 de septiembre a las 4 de la tarde, también la conferencia Orquídeas, todo el mundo por conocer, con Jorge Jaramillo, experto en el tema de orquídeas. Quienes se quieren inscribir a las próximas conferencias pueden ingresar a durespo.com y diligenciar el formulario para que les llegue posteriormente y previo a la conferencia el link de enlace. El enlace. Aprovechamos para contarles antes de iniciar con Juan Camilo que Durespo está cumpliendo 47 años en este mes de septiembre. Por eso en durespo.com y nuestras tiendas físicas van a encontrar diferentes ofertas de aniversario en jardinería, en productos de ganadería hasta un 70%, en herramientas y en bombas, motores y lubricantes. Les recuerdo que pueden estar con esta y tener esta información en durespo.com. Bueno, entonces, en este momento invito a Juan Camilo a que nos pueda activar su pantalla, su micrófono y pues Juan Camilo, bienvenido. Gracias a ti y a Colgras por estar con nosotros en el día de hoy y para pues compartir tu conocimiento. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Durespo pues, por invitarnos. Espero que esta charla sea de mucho provecho para quienes nos quieren seguir. Y sin más, si quieren, empezamos con la charla. Les advierto que pues, me pueden hacer preguntas en cualquier momento. La idea es hacer esta charla como muy práctica y si y en cualquier parte de la presentación yo estoy haciendo alguna cosa, no duden en preguntarme que estamos listos para responder. Juan Camilo, y aprovecho para, digamos, para informar a quienes nos acompañan hoy que previamente hay personas que nos han escrito y han hecho algunas preguntas y tienen algunas consultas. Entonces te las plantearé en el momento en que estés desarrollando también la charla, pues para que haya una dinámica diferente también. Así es que adelante, Listo, pues. correcto. O sea, los que están en vivo pueden ir haciendo sus preguntas y las preguntas que ya nos habían enviado previamente las podemos desarrollar, bien sea durante la charla o al final vamos a tener también un conversatorio para resolver todas las dudas. Perfecto. Y las preguntas que nos quieran hacer quienes se conecten, las pueden hacer a través del chat. Las vamos a hacer por escrito y yo se las leeré oportunamente. Así es que adelante y muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, entonces comenzamos con esta charla sobre producción sostenible de gramas. Primero, pues me presento, mi nombre es Juan Camilo Restrepo Ochoa. Yo llevamos 20 años con Colgras. Yo me defino como un empírico. El empirismo como método, no como doctrina. Simplemente dice que la experiencia es la fuente más valiosa de conocimiento. Yo comparto mucho ese tema porque realmente y el empirismo aplicado y más al campo y más unos temas tan específicos, realmente es un tema desde la experiencia y la observación. Entonces yo, así sea una presentación como persona muy corta, yo he sido siempre del agro. Mi padre siempre fue ganadero, panelero, yo fui cafetero por mucho tiempo, toda la vida he vivido el agro y hace 20 años
estamos con la empresa Colgras, así que yo me defino como un empírico y enamorado del agro. Bueno, la agenda que vamos a tener en esta presentación, primero les quiero dar un poquito el contexto de la producción de gramas cultivadas, un poco de contexto en el mundo, qué somos en Colombia, cómo está la industria en Colombia. Segundo, vamos a mirar los beneficios medioambientales de los céspedes y de las praderas. Tercero, les voy a explicar un poco cómo es el proceso productivo de las gramas cultivadas por Colgras. Y al final vamos con las preguntas y respuestas sobre el mantenimiento de gramas. Hombre, Colgras nace en el año de 1999. Nace con es una anécdota muy bonita porque realmente ni mis socios ni yo teníamos la idea en la cabeza ni dijimos alguna vez, pues por allá en esa época, vamos a poner un cultivo de grama. Conversando con Jorge Valenfranco, creador de Panaca, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, un día le vi unas fotos. En esa época las fotos no eran digitales, era una libretica de esas que todos conocíamos. Le vi unas fotos sobre producción de gramas en Costa Rica. Le pregunté, Jorge, ¿qué es eso tan bonito? Y me dijo, mira el cultivo de césped que voy a poner en Colombia. En Colombia no hay cultivo de grama. Le dije, qué iniciativa tan bonita. Jorge es zamorano y es una persona pues muy emprendedora del campo. La cosa se quedó así. A los 6 meses o algo parecido nos encontramos. Le pregunté, ¿cómo va tu proyecto de las gramas? Me dijo, no, ¿cómo te parece que se me ocurrió poner el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria? Me echó el rollo, me echó el cuento. Y le dije, bueno, Jorge, si estás tan ocupado y si no vas a poner el cultivo de gramas, yo sí lo pongo. Y me dijo, dale, ponelo vos, que yo ya no tengo tiempo de hacerlo. Jorge Val nos presentó con las personas Jorge tenía un compañero zamorano de Costa Rica y ese compañero nos presentó las personas de Agrícola Leo. Hoy en día siguen siendo grandes amigos nuestros, compartimos mucho con ellos y esa es la anécdota de cómo empieza Colgras. Colgras empieza en el 99. En el año 2000 nos llega la primera, no la llamemos semilla, los primeros estolones de San Agustín, de la variedad San Agustín, un San Agustín floratán. Los trajimos vía aérea, refrigerados. Eso fue todo un reto porque pues se podían deshidratar muy rápidamente. Teníamos que tener aquí un suelo cultivado, pues ya listo, preparado para la siembra. Yo en esa época estaba full metido en el tema de caficultura, tenía buena disponibilidad de mano de obra. Les cuento que esas primeras cajas que llegaron en avión por Río Negro, refrigeradas, se sembraron en el mismo día. Estábamos muertos de susto que esa primera inversión inicial de esos estolones se fueran a perder, y a partir de ahí hicimos el semillero de unos 3.000 metros cuadrados. De ahí lo multiplicamos, nos pasamos a un lote en alquiler en el municipio de Girardota, y Colgras estuvo yo diría que sus primeros 4 o 5 años con 2 o 3 hectáreas máximo de cultivo. Esta anécdota la cuento con mucho cariño porque a nosotros nos estaba pasando lo que les pasó a los que pusieron las primeras fábricas de arepas. En todas las casas de Medellín se hacían arepas, y así nos estaba pasando a nosotros. Ningún constructor entendía que era una grama de cultivo, que era una grama mejorada. ¿Por qué pagar más por una grama mejorada? Hemos ido y hemos contribuido a que se desarrolle un poco, porque soy enfático en eso. Somos un país que está en pañales en el tema de cultivo. Y diciendo esto, por eso paso a esta otra diapositiva para contarles un poquito el contexto, un poco de contexto, no mundial. Vámonos al tema de Centroamérica. O empecemos, por ejemplo, no sé si algunos saben, hay empresas, por ejemplo, en Costa Rica que distribuyen grama para Europa, y la grama llega a un punto tal que la grama es transportada en camiones refrigerados con cooler para que llegue pues absolutamente fresca para ser trasplantada. Esta es una industria gigante, es una industria gigantesca en el mundo. En Colombia, para que se den una idea, Colgras es la empresa más grande y tenemos 32 hectáreas de cultivo. Para que comparemos esto, digamos,
con un país como Costa Rica de 5 millones de habitantes, las personas que nos vendieron la primera semilla, que se llama Agrícola Leo, es una de 8 empresas que hay en la meseta central de San José, y solo Agrícola Leo tiene 60 hectáreas. Con eso se pueden dar pues como una idea, y son 8 empresas más o menos del tamaño de ellos. Colombia es un país que está en pañales en el tema de césped ornamental. También tenemos otros amigos y colegas de Panamá. Panamá también tiene unas 9 o 10 empresas produciendo césped ornamental con unidades productivas de 70 y 80 hectáreas. Y yo conecto esto, pues mi impresión es que es un tema muy cultural. Me explico, los diseñadores de construcciones no tienen en cuenta siquiera unos temas de sistemas de riego o de drenaje. No, aquí en Colombia es un tema que no está metido como en la cultura de la gente. Si tú vas a los países de Centroamérica donde hay mucha cultura, pues tal vez mucha inversión, inversionistas americanos y europeos, desde el mismo diseño de cualquier hotel, de cualquier clínica, de cualquier fábrica, está metida la zona verde y el área de empradización con su sistema de riego y con unas áreas realmente generosas en eso. Bueno, ahí de pronto los pongo un poquito como en contexto de lo que es Colombia. Vuelvo a repetirles, Colgras es el productor más grande de grama en Colombia, tiene 20 años y estamos con 30 hectáreas de cultivo. El segundo productor, un productor de Bucaramanga, tendrá si acaso 10 hectáreas de cultivo. El 90%, no sé realmente qué porcentaje, pero es más del 90% de la grama que se consume en Colombia es una grama de cosecha artesanal. Realmente hay como muchos motivos por los cuales eso pasa. Yo diría, y entre otras, así suene cómico, es la calidad de la mano de obra nuestra. Si tú vas a Panamá, tú no encuentras un trabajador que sea capaz de arrancar una grama a punta de gambia con una... En Colombia todavía existe eso, tenemos muy buenos campesinos, tenemos muy buena mano de obra para eso. Bueno, si quieren entramos ya en el tema de los beneficios medioambientales del césped y de las praderas. Uno de ellos es la prevención del polvo. Dice este profesor, el polvo, o sea, probablemente la mayor exportación de China hacia Estados Unidos. Ahí tenemos una gráfica de esa. Hombre, cuando usted ya tiene un césped empradizado, yo quiero que los que nos están siguiendo no se sitúen en esta zona andina lluviosa, en estos periodos lluviosos, sino que situémonos tal vez en la zona Caribe, en el bosque seco tropical, donde tenemos periodos de sequía de 3, 4, 5 hasta 6 meses. Hemos tenido años donde, digamos, en Barranquilla, que va a ser o ya es la segunda ciudad de Colombia, tú puedes llegar al mes de mayo y el último aguacero cayó en diciembre, y tú vas a empezar a hacer un proyecto de vivienda y realmente los vientos no te dejan, y si tú tienes la zona ya empradizada, ya vas a poder hacer otro tipo de mantenimientos. Uno no es consciente de eso cuando se sitúa solamente en esta zona andina lluviosa. Entonces, la prevención del polvo es una de las bondades que tiene el césped ornamental. Otra muy importante es el control de erosión. La grama es una cubierta natural, económica y duradera. Yo quiero resaltar un poquito ese tema de una cubierta económica. A uno le puede sonar muy costoso, pero si nosotros comparamos 1 metro cuadrado de esa cubierta o de ese acabado como tal, que es una grama que puede durar años, muchos años, bien cuidada, estamos hablando que cualquier césped, bien sea artesanal o cultivado, puede llegar a costar menos de un 10% del piso más económico que tú puedas hacer en un piso duro. Entonces eso yo lo quiero resaltar. Además,
sirve para la escorrentía, para el control de erosión, para la velocidad del agua. Si tú tienes un piso duro, en un aguacero la escorrentía en ese mismo momento, si tú tienes una zona empradizada, ¿qué es lo que hace la grama? Empieza a retener y a soltar lentamente. Ahí vemos la gráfica en ese sumidero, como cuando está con grama no se ve, y cuando está el piso expuesto se ve ese tema de erosión. No solamente la erosión causada por el agua, que es la principal y la más grave, sino también por los vientos, vuelvo y repito. Ahí tenemos como unos ejemplos, quise ser como muy gráfico. La mayoría de esta presentación la monté con fotografías de Colombia, pues de nuestros cultivos. Esa zona que ven con los árboles al final era una zona que estaba completamente erosionada. Ya nosotros pusimos el cultivo ahí y hoy ven pues cómo están esas zonas. Lo otro muy importante es la recarga del agua en el subsuelo. Uno de los mecanismos por los que el césped ayuda a preservar el agua es su capacidad de frenar el agua y evitar la escorrentía, lo que resulta en una mayor infiltración del agua penetrando a través de la cubierta verde del ecosistema. Lo mismo que vimos en la gráfica anterior, por lo cual controlaba la erosión, ese mismo mecanismo nos está sirviendo para recargar el subsuelo. Si yo tengo una precipitación de unos 20 milímetros, digamos en una hora, y si tengo unos pisos duros, esos 20 milímetros, que equivalen más o menos a 20 litros de agua por cada metro cuadrado, no se van a infiltrar, sino que van a correr rápidamente. Y si tú vas y deja de llover y a la media hora salió el sol, eso está seco. Si hay una cubierta con césped, esa agua se infiltró, mucha parte quedó recargada, y si deja de llover en las próximas 2, 3, 5 días, una semana, 2 semanas, ahí hay una agua que ya está infiltrada en el suelo y que va a servir como cubierta verde y va a prestar los otros servicios. La mejoría del suelo. El césped empieza a crecer, nosotros empezamos a podarlo y ahí hay una recirculación de materia orgánica muy importante. Recuerden también que todo ser vivo, sobre todo el césped o un árbol, cuando miren un árbol, cuando miren un césped, como lo ven por encima, es el espejo que van a ver debajo de la tierra. Si ustedes miran esta diapositiva, probablemente no se ve mucho la parte aérea, pero se ve una gran cantidad de raíces. Si ustedes ven un árbol o un césped que está muy mal, va a tener muy poca cantidad de raíces. Un césped bien cuidado empieza a hacer un mejoramiento del suelo vía la colonización, la descomposición de su material aéreo, de sus hojas y sus tallos y de sus raíces. El control de la polución en digamos, en este valle que tenemos eso, o sea, todas esas partículas, mucha parte de las partículas que lo vemos en nuestros apartamentos, y si uno deja de sacudir en un apartamento, lo que va a encontrar es una polución. Todas esas partículas en las zonas verdes, el césped las está atrapando y a través de la lluvia las está incorporando en el suelo. Eso es bien importante, el control de la polución. Ahora venimos con este tema de retención y fijación del CO2. Cerca de 2,5 toneladas de CO2 por hectárea al año son capturadas y fijadas por el césped de calles y greens de golf. Esto son investigaciones del servicio agrícola. Un césped regado y fertilizado es una forma de enterrar el CO2 si se reciclan los recortes dejándolos descomponer en el césped. Por ahí tenemos una pregunta que más adelante la ampliamos, que qué hacer con los residuos de poda. Uno de ellos, si no es una cantidad muy grande, se pueden dejarlos descomponer encima del césped y eso va a empezar a crear un mulch y va a hacer el reciclaje como si estuviéramos haciendo un compost. Las zonas depredadas en Estados Unidos almacenan 17 millones de toneladas de CO2 al año. Eso es bien importante, el tema de retención y fijación del CO2. Hoy no lo alcancé a montar en la presentación, pero hoy en una página de Instagram
me quedé aterrado. No lo quise decir aquí porque no hay la fuente, pero los invito, los que les gusta el tema, a que lo investiguen. Decía que un acre de césped, o sea, de grama ornamental, capturaba más oxígeno que un acre de bosque lluvioso. Yo me quedé impresionado con ese tema. Si más adelante tenemos alguna otra charla, les prometo que les amplío el tema, porque a mí no me gusta decir aquí, sino cosas que estén plenamente demostradas. Pero es un hecho que es un gran fijador de CO2. Producción de oxígeno: 5 metros cuadrados de césped suministran oxígeno suficiente para una persona un día entero. Ahí está la fuente por si alguno quiere mirar ese tema. Esta fotico es una casa en Cartagena con grama toro. Este es uno de los más importantes, el efecto de control de temperatura. Una superficie de césped aproximada de 200 metros cuadrados tiene el mismo efecto de refrescar que 2 unidades de aire acondicionado. Eso es bien importante. Vuelvo y repito, no nos situemos en la zona andina, en la época lluviosa, en año de niña, a eso nos parecerá que no es muy importante. Situémonos en una época de fenómeno del niño y cómo las temperaturas empiezan a agobiar a todos los habitantes de las ciudades. Se sabe pues que todos vivimos ya en unas zonas urbanas. Se ha demostrado diferencias donde se pone la temperatura y está donde hay zonas duras, 25 grados centígrados, y el césped que está al lado está a 13 grados centígrados. Eso es bien importante, el efecto de control de temperatura. Otro servicio que nos presta el césped, bien importante. El control de ruido también. Una zona verde de unos 10 centímetros de espesor bordeando una carretera reduce el ruido del tráfico en un 40% a una distancia de 20 metros. Esto es importantísimo, esto lo he vivido. Les cuento una pequeña anécdota. Yo también soy productor de madera en el Urabá norte antioqueño. La casa de la finca queda más o menos a 2 kilómetros de la vía marginal del Caribe. Tú vas en invierno y no escuchas las tractomulas, no escuchas los carros. Cuando los árboles al final del verano están todos desfoliados y el pasto está agostado, se escucha perfectamente todo el ruido de la carretera. Es increíble, yo lo vivo y lo vivo todos los años. De barrera contra fuego, vuelvo y lo mismo, un césped bien mantenido sirve de una barrera contra fuegos. Aquí en Colombia no tenemos los problemas de fuegos que tienen en Europa o en Estados Unidos, pero eso es un hecho, se puede tener, y de hecho, vuelvo y repito el ejemplo de la zona Caribe o el bosque seco tropical, donde tenemos periodos de temporadas secas de 5 o 6 meses. Un césped bien mantenido, regado lógicamente, se conserva verde. Más adelante les voy a mostrar una diapositiva de eso bien bonita en el cultivo de Tolú Viejo, donde se ven todas las zonas de ganadería al lado completamente secas y el cultivo nuestro absolutamente verde. Los beneficios económicos. El césped contribuye a incrementar el valor y sobre todo la comerciabilidad de una propiedad. Si uno tiene una propiedad y la tiene con un césped bien mantenido, con seguridad que se va a mostrar mucho más bonita. Aquí les doy otra anécdota. Un cliente me dijo una vez: hombre, es que cuando ustedes ya me instalaron la grama que estaba terminando mi construcción, eso es como si uno tendiera la cama. Yo veía la casa mía en eso, como si fuera una habitación con la cama extendida. Y apenas pusieron ustedes el césped, eso quedó como si fuera una habitación con la cama tendida. Me llamó mucho la atención esa comparación. El empleo estratégico de las gramas es la forma más sencilla y económica de contrarrestar el efecto invernadero de las zonas urbanas. Eso está súper demostrado, ¿cierto? Lo que les decía ahora del control de temperatura, si las áreas, en la medida en que las zonas verdes de las ciudades sean más grandes, ahora vemos que hay unas tendencias muy grandes también de arquitectura sostenible, donde no todo es gasto energético con aires acondicionados, sino con cubiertas verdes. De hecho, esta ciudad ha sido muy líder también en eso. Bueno, ahora sí pasamos a esta parte,
explicarles el proceso productivo de las gramas cultivadas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Juan, no se ven preguntas acá escritas en el chat, pero digamos que sí previamente personas que vía redes sociales nos enviaron algunos comentarios. Si te parece, leemos algunas de ellas. Dale. Por ejemplo, a ver, hay una que nos dice, ¿qué productos son buenos para erradicar las malas hierbas o la maleza? Listo, correcto. Esa es bien, bueno, resolvámosla de una vez. Mira, las malezas se dividen en tres grupos. Hay un grupo muy difícil de erradicar si tú quieres un césped de una sola variedad de grama. Si tú tienes un césped artesanal o nativo y lo maquillas con grama, no tienes problemas si tienes otra gramínea combinada con la que ya tienes. Entonces, tenemos tres grupos, las gramíneas, que son las mismas gramas, que son otros pastos nativos que son distintos al que tenemos establecido. Los otros se llaman las ciperáceas, algunos finqueros, si alguno sabe, o cortaderas. Esas son unas planticas que también parecen una grama, pero su tallo es de forma triangular, se llaman ciperáceas. Esas tienen un herbicida específico, es un cipericida. Si quieren al final, Juan Carlos, yo doy unos tipsitos con qué se pueden controlar esas. Y las otras son las hojas redondas o hojas anchas. O sea que, para resumir, cada una de las tres, hay una que no tiene herbicida específico, sino que tendrías que aplicar un glifosato o un Roundup y estarías erradicando todo lo que tengas ahí. Por eso insisto en que cuando tu contaminación es con gramíneas, es más complicada de manejar. Si tienes las malezas que llamamos son o ciperáceas con cipericidas, les doy algunos tips de unos nombres comerciales para aplicar, y las hojas anchas o hojas redondas con otros herbicidas específicos para hojas anchas, también al final les doy ese tipcito. Bueno, sigamos. No sé, ¿resolvemos alguna otra? Pues, algo mencionaste ahorita, Juan Camilo, sobre el tema de la guadañada. Entonces nos preguntaban, ¿qué recomienda hacer con los desperdicios después de guadañar? Bueno, ahí es muy importante. Lo primero, y la vida de una zona verde, de un césped, sea cultivado, sea artesanal, es el corte y la guadañada. La vida o la muerte, diría yo, porque también encontramos, y hay una cultura aquí, de guadañar que bajan la guadaña demasiado, bajan la altura de corte demasiado, sobre todo en esta zona andina, en estas laderas donde mucha parte de las zonas verdes es en ladera y no se puede utilizar la máquina plana, pues, o el carrito que llamamos, sino que pues yo diría que aquí un gran porcentaje de las cosas se hace con guadaña por la misma topografía. Si el pasto no está demasiado alto, lo mejor es barrer y dejarlo que se vaya compostando en la misma grama. Ya si está muy alto, que puede llegar a haber una competencia por luz, se puede barrer, dejarlo a un lado y él se va compostando lentamente, y después, si hay posibilidad de hacerle unos volteos para que se oxigene y sea un proceso de compostaje más rápido, se hace. Si no, él se irá a demorar un poquitico más y después se va a volver tierra y se puede volver a reincorporar. Bueno, sigo, entonces empiezo ya con la primera parte. Aquí vemos ya, esto es nuestro cultivo en Tolú Viejo Sucre. Esto es nuestro cultivo más grande, tiene 22 hectáreas. Ahí tenemos la tierra preparada, pues, con una arada y una rastrillada. En el lado derecho vemos espedones de 10 por 10 de Soicia Toro, en este caso es Soicia Toro. Ahí sembramos y empezamos nuestro proceso. Aquí les estoy mostrando, se puede empezar, aquí empezamos de cero, o en la siguiente diapositiva ya completamos el ciclo. Aquí podemos ver dónde están las huellas del tractor que cosechamos, y ahí queda ya el césped que está listo para cosechar. ¿Qué pasa después de que cosechamos? Tenemos el césped, abajo están las raíces donde empezarán a brotar. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros cosechamos con una máquina
como la que les estamos mostrando. Esta es la máquina cosechadora más pequeña del mercado. A pesar de que Colgras suene grande, Colgras es muy chiquito comparado con lo que hay en el mundo. Normalmente hay máquinas cosechadoras gigantes, autopropulsadas, adosadas a los tractores. Hay 1000 máquinas cosechadoras. Nosotros cosechamos con la manual, con la más pequeña. Ella tiene una cuchilla que se inserta, tiene 45 centímetros de ancho, empieza a cortar por debajo y ahí ya nos salen unos céspedes que nosotros que tienen 1,11 de largo. 2 céspedes como los que tiene el señor de la izquierda sostenido nos hacen 1 metro cuadrado, o sea que cada césped mide 45 por 1,11. En la derecha ya ven cómo vamos paletizando, haciendo unas estivas. Cada estiva de esas la hacemos con 100 césped, o sea que tenemos 50 metros cuadrados por estiva. ¿Qué pasa después de que nosotros cosechamos? Me voy a volver un poquito. Vemos el suelo como se ve en la parte inferior de la pantalla y empezamos a hacer cosechamos y hacemos una biofertilización. La biofertilización es la acción de aplicar sustancias que contienen microorganismos vivos, los cuales al aplicarse en el suelo, plantas o semillas colonizan la rizósfera o el interior de las plantas y promueven la nutrición y el crecimiento vegetal mediante el mejoramiento de la disponibilidad o la captura de nutrientes para la planta hospedera. También aplicamos residuos aquí podemos ver algo de lo que me preguntaban antes. Mira, ahí tenemos una guadaña, había una grama muy alta y la estamos, la guadañamos muy bajito, eso lo permite esa variedad que es la soya japónica, ahora hablamos de eso, y ahí se puede llevar eso para compostaje, para reciclarlo nuevamente y volvérselo a aplicar al cultivo. Aquí ya vemos los residuos de una poda mecánica, que es la que se hace con el tractor. También aplicamos, y miren cómo queda después de compostada. Este compostaje está hecho con residuos de poda y con un poco de acerrín. Ahí se los volvemos a reincorporar al suelo. Y aquí vemos cómo empieza a rebrotar la grama después de aplicar ella rebrota del suelo, nosotros no la volvemos a sembrar. Ahí vemos en el lado izquierdo una zoysia toro y en el lado derecho una zoysia japonesa. Con riego, quise traer esta foto porque eso es un tema bien importante en el tema de sostenibilidad nuestra. Nosotros trabajamos con agua cosechada. Tenemos unos reservorios, construimos unos reservorios donde guardamos el agua en la época de lluvias y ahí la dosificamos para el resto del año. Miren la diapositiva que les había hablado como control de fuego. Si ustedes miran cómo están los vecinos después de la cerca, el color de los potreros de ganadería y cómo está el color de esta grama, que sería el mismo efecto que pasaría en una unidad residencial o en alguna parte institucional. Ahí vemos cómo la grama también sirve como control de fuego. Aquí vemos las dos formas de podar. En la parte derecha tenemos una poda mecánica, una podadora de tractor, una Land Pride, una podadora helicoidal. Y en la parte izquierda vemos unas maquinitas muy buenas, unas Trap, por cierto, hemos sido muy clientes de Duresco durante muchos años, que es la que normalmente le recomendamos a los clientes. Estas son un modelo viejito. Las actuales creo que tienen las llantas más grandecitas. Bueno, en fin, eso no es importante, pero les quería mostrar las dos formas de podar. Yo soy muy paisa, muy antioqueño, muy campesino, muy coloquial y no me da pena de eso. Aquí vemos otra práctica que es bien importante y bien interesante, que es la compactación. Cuando nosotros empezamos a podar, la grama empieza a crecer, la empezamos a fertilizar. Antes de meter la cosechadora, nosotros ponemos un cilindro para compactar. Eso nos da una muy buena calidad de cespedón y nos permite que los cespedones tengan un grosor uniforme y no se desbaraten al momento de la cosecha. Si hay algún cliente nuestro, aprovecho que es ese tema de compactación. Por eso hay veces, como se dice, trabajar al sol y al agua es difícil.
Hay veces, y nos ocurre mucho como en esta época, tenemos precipitaciones prolongadas, repetitivas, y no nos permite entrar a hacer el proceso de compactación. Hemos tenido momentos en que le decimos al cliente, no le podemos despachar, porque una grama sin compactar, sin una compactación mínima, no nos va a dar un céspedón del tamaño que les mostré anteriormente. Aquí ya vemos más o menos una grama con un acabado para cosecha. Aquí hay varios ejemplos. Esta que está es del cultivo nuestro de Betania, Antioquia, es un San Agustín, una Mary Shade. Ya tenemos unas áreas más reducidas de esa variedad, después les explico por qué, siendo el más lindo de las gramas que a mí más me gustan son los San Agustines. Lo que pasa es que es una grama que no se puede podar muy bajita, y el 90% de nuestros clientes y la cultura en Colombia es podar demasiado bajito, y el San Agustín no soporta esas podas tan bajitas. Entonces hemos cambiado por otras variedades que resistan unas podas más bajitas. Este fue un ensayo que hicimos nosotros para desarrollar unas gramas de cultivo para trópico alto. Este es un bentgrass en el municipio de Río Negro. Estuvimos 2 años trabajándole a eso. Desgraciadamente tuvimos que abortar ese proyecto porque nosotros como Colgras tenemos que venderle a nuestros clientes unas gramas que sean rústicas. Ese bentgrass era muy lindo, pero nos daba lidia a nosotros mantener, puede llegar a tener un acabado hermoso, pero es demasiado exigente. Entonces, definitivamente les digo, esa nos ganó. No fuimos capaces en Colgras de desarrollar una variedad mejorada para trópico alto. No pudimos encontrar una variedad que fuera lo suficientemente resistente para nuestros clientes. Este es el San Agustín que les decía, este es el Mary Shade. Tiene un color hermoso, tiene una densidad hermosa, pero exige no soporta unas podas tan bajitas como es la cultura en Colombia. Esta es una zoysia japónica en el municipio de Cotorra, en Córdoba, producida por nosotros. Las variedades que actualmente tenemos son el San Agustín, el Mary Shade, que es de tráfico medio. Tenemos la zoysia japónica, que es la más rústica y la que soporta la poda más bajita, como es este caso, que sirve para campos deportivos, y la zoysia toro, que tiene las mismas condiciones de la zoysia japónica, con una hoja un poco más gruesa. Esta es una zoysia toro, la que les estoy mostrando. Es la hoja un poco más gruesa. Este es el cultivo de tolo viejo. Aquí les muestro un poquito cómo paletizamos pues ya en el campo y cargamos las tractomulas en campo pues para despachar para los diferentes pedidos del país. Nosotros hacemos también ventas nacionales. Este cultivo de tolo viejo es para atender la costa Caribe. Sin embargo, de allá, como es el más grande, también hacemos ventas nacionales. Hemos despachado a muchas partes del país. Como anécdota, hemos despachado grama a Florencia, a Caquetá, a San Andrés Islas. En fin, nos han pedido grama de muchas. Esta foto de la zoysia toro es un primer plano de la zoysia toro. Bueno, ya ahí más o menos creo haberles explicado cómo es el proceso productivo de Colgras. Ahora, si quieren, entramos en el tema de preguntas y respuestas sobre el mantenimiento. Podemos seguir. Juan, sí, a ver, hay varias preguntas. Una de ellas es, para una casa finca, ¿qué es más recomendable? ¿Utilizar una máquina cortacésped o una guadaña? Si la topografía es plana, indudablemente la cortacésped da un acabado mucho más bonito. La guadaña exige mayor pericia pues, del operador para que dé un acabado parejo. Desde que la topografía lo permita, indudablemente la cortacésped. Complementando un poquito, y ya para esa respuesta, digamos, utilizar una máquina cortacésped, ¿se recomienda hasta qué nivel de inclinación o qué pendiente en los prados para que haya una operación, digamos, segura, según la experiencia de ustedes? No, o sea, puede tener un grado de inclinación. Ay, hombre, en grados realmente no te lo sé decir, pero, hombre, yo diría que por ahí hasta unos 30 grados, algo parecido a eso, no tener ningún problema en utilizar una
cortacésped. Por eso es muy importante también el tema de nivelación antes de poner las gramas. Ahí quiero como ser un poquito enfático y es que, y nos pasa con muchos de nuestros clientes, hombre, si a ti te entregan un muro mal revocado, el pintor pues va a aplicar muy bien su pintura, pero el muro va a quedar rugoso. Lo mismo ocurre con la grama. Si a ti te entregan una superficie sin nivelación, nosotros entramos a instalar la grama o el cliente a instalar la grama y no va a quedar bien. De manera que es bien importante el tema de nivelación antes de la instalación. Para responder tu pregunta, creo que hasta 30 grados y vuelvo y digo, y vuelvo y cuento otra anécdota. ¿Qué máquinas tan fáciles de operar? Yo estoy feliz en una casa de campo que estoy estrenando. Yo nunca en la vida, les confieso, en 20 años de cultivar grama, había podado la grama. Estos motorcitos de cuatro tiempos son buenísimos, se encienden muy fácil. El yoyo que llamamos, pues, o la parte de encendido es muy blandita. Hombre, yo estoy feliz operando esa maquinita plana, la trap. Bueno, por aquí nos escribe José María, pues antes de, obviamente, dando el agradecimiento por tu respuesta y porque precisamente los equipos TRAP son importados y comercializados por Duresco y los pueden encontrar en nuestras tiendas físicas con distribuidores y por supuesto en nuestra tienda virtual de Duresco. Nos pregunta José María y nos escribe, vivo en Urabá. Yo tengo una grama que llaman grama china o colchón de pobre. Le sale mucha maleza. ¿Con qué la controlo? ¿Qué me recomienda para fertilizarla? Mira, esa grama china o colchón de pobre debe ser la misma soya japonesa. La soya japonesa es una grama que lleva muchos años de haber entrado al país. Nosotros como Colgras queríamos un producto muy rústico y empezamos a cultivar esa grama. Esa grama, primero habría que mirar cuál es la maleza que tiene, si no son unas hiperáceas o son unas hojas anchas. Si es unas hojas anchas, la puede controlar con cualquier producto hormonal, te digo, un Combatran, teniendo mucho cuidado que no vaya a tener jardín, pues porque si tiene una señora y tiene unas matas ahí, pues va a ser un daño grandísimo. Si son hojas anchas, con un herbicida específico para hojas anchas en unas dosis bajas. Y si son ciperáceas, con un cipericida. La puede fertilizar con cualquier fertilizante que consigue en el mercado. Nosotros recomendamos un fertilizante completo de producción. De cualquiera de las fórmulas le sirve. La grama es el producto más agradecido con el fertilizante. Vamos con otra pregunta. Si tengo varios tipos de manga, ¿cómo me recomienda unificarlos todos? ¿Por qué se tiene uno bonito y otro feo? De animales, de corte. ¿Cómo quito el feo, el de corte? Mira, si tiene césped bajito, al lado tiene animales de corte, eso es césped, esas gramíneas de porte alto, solamente hay dos formas de erradicarla. Un herbicida tipo Roundup, un glifosato, tal vez a repetición, teniendo la precaución de que debe tener una buena área foliar, o sea, no puede cortar el pasto de corte, una raíz bien grande con una área foliar muy pequeña que no va a tener por dónde penetrar el herbicida, sino que tiene que dejarlo crecer siquiera a la altura de la rodilla, un poquito abajo de la rodilla, y ahí aplicarle un Roundup. Esa es una forma de erradicarlo, o lo otro es una erradicación manual. Pero a puntas de poda nunca va a poder erradicarlo y va a estar siempre frustrado. Esos pastos de corte hay que erradicarlos de las zonas verdes. Me da tristeza ver muchas de las gramas artesanales que llegan con pastos de corte, llegan a las zonas verdes públicas de las ciudades y empieza ese pasto de corte, como no le hacen sino podas y podas y podas, con cada poda el pasto de corte se va fortaleciendo y terminamos teniendo unos pastos de corte en las zonas verdes. Hay unas partes de la manga, hay una parte de la manga que está más seca. El color no es parejo. Creo que es mojojoy. ¿Cómo se trata? El mojojoy o chisas.
Hombre, ahí sí me corchaste. Realmente no tengo experiencia, no tenemos experiencias en eso. Nosotros siempre cultivamos en zonas cálidas, como les dice. Ese es un tema como más específico. Yo no quiero inventar aquí en esta charla. Realmente no sé cómo se trata el mojojoyo chisa. Normalmente pues hay insecticidas específicos para eso. Yo diría que él puede aplicar un Lorban, pues, que es un insecticida que es un grado no es muy tóxico. Para responderle que ensaye un Lorban y si no, sí tiene que recurrir pues como a una autoridad con eso. Es muy importante la observación. Él dice que está más seco, realmente pues es muy difícil uno con una pregunta tan amplia poder decirle si es una deficiencia nutricional, puede ser un exceso de humedad en la parte que está, no conozco, porque las gramas también en estas épocas de invierno les pasa lo mismo que si fuera en verano, se quedan sin oxígeno y se empiezan a poner amarillas. Bueno, por aquí nos preguntan si esta presentación quedará grabada para consultas posteriores. La respuesta es sí. En los próximos días va a estar en durespo.com. Se podrá encontrar el video de esta conferencia. Bueno, Nos preguntan qué hacer cuando el césped está en la sombra. sí, o sea, el césped, hay unas variedades que soportan más sombra que otros, ¿cierto? Cuando un césped está en la sombra, lo primero es que como tiene menos luz y hay menos fotosíntesis, es mantenerlo muy bien fertilizado para que dure más, pero definitivamente si tenemos una sombra excesiva, para eso no hay nada que hacer. Controlar un poco la sombra o estar cambiando de cobertura. Normalmente nosotros le decimos a nuestros clientes, hombre, aquí tenés una semisombra que te va a funcionar muy bien. Si te gusta mucho esa parte y te hace mucha falta la sombra, ten en cuenta que vas a instalar un césped ahí, te va a durar un año, año y medio, él se va a empezar a deteriorar y como no hay luz, que esa es la condición para que haya fotosíntesis y haya desarrollo de las plantas, él se va a empezar a perder. Es difícil responder la pregunta sin saber la cantidad de sombra. Entonces, para resumir, hay dos cosas: controlar un poco la sombra, fertilizar un poco más y si definitivamente se quiere convivir y es más importante la sombra que el césped, habría que estar cambiando el césped por ahí cada año y medio, 2 años. Nos preguntan, mi pasto tiene muchas malezas. ¿Lo estoy cortando demasiado corto o hay otras razones por las que tengo tanta maleza? ¿Qué tan perjudicial es cortar la grama tan bajo y cuál es la longitud de corte ideal? La longitud de corte ideal tiene mucho que ver con la variedad de grama establecida. En este momento desconozco qué tipo de grama es. Volviéndonos un poco prácticos para responder la pregunta es, si es una macana soporta unos cortes bajos, pero probablemente y lo más común, repito, ya lo había dicho en la presentación, es que tenemos pérdidas de cobertura porque cortamos por debajo de la zona donde la gramínea almacena su reserva de energía. Entonces, los cortes excesivamente bajos lo que hacen es que la planta no pueda recuperarse. Siempre hay una cosa bien importante para que se la graben, se llama la ley del tercio. Cuando tú tienes un césped o una grama, tú debes cortar la tercera parte de la altura y ahí empezar a bajar. Nunca debes cortar, que es muy normal. Aquí los cortes y nuestra cultura es de corte casi que botando tierra, para hablarlo pues coloquialmente. Entonces probablemente lo que le está pasando a esta persona es que tiene unos cortes demasiado bajitos. Desconozco, como te digo, la variedad que tiene y desconozco para poderle dar una recomendación, pero como recomendación general, pues hombre, uno nunca debe cortar por debajo de 1 pulgada. 1 pulgada son 2,5 cm, 3. Nunca debe cortar por debajo de 1 pulgada. El que corte por debajo de 1 pulgada es que tiene la grama sembrada sobre arena, la fertiliza cada 8 días, que es el manejo de los greens de golf. Es una creencia, la gente le dice uno, ay, véndame grama de las de los greens de golf.
pues obviamente hay unas gramas que son las bermudas que se acomodan más a los greens de golf y que soportan unos cortes muy bajitos, pero la mayoría de eso es un tema de sustrato, están sembradas sobre arena, de riego, de fertilización, y los greens de golf los podan todos los días. Lo que le da el acabado a un green de golf es la poda diaria y, y el mantenimiento que tiene. Esto me estoy ampliando de la pregunta un poquito, pero para que la gente entienda más o menos de qué se trata el mantenimiento de las gramas. Bueno, nos preguntan cuál es la mejor grama para estabilizar taludes con procesos erosivos activos. Pues yo diría que definitivamente los taludes con procesos erosivos activos ya son, no, o sea, se estabilizan mejor con unas gramas que tengan unos raíces, ya son gramas casi que de ganadería que pueden ser las braquiarias, pero también quiero ahí hacer, porque los temas son demasiado amplios y es difícil resumir en una respuesta. Primero, la cobertura vegetal o las gramas, nosotros también hacemos hidrosiembra. Eh, las gramas siempre serán un acabado y van a detener unos procesos erosivos superficiales, pero las gramas no, si no hay una zanja de coronación o si no hay unos temas de bioingeniería, de recoger las aguas, ninguna grama va a detener un proceso erosivo donde no hay unas aguas, donde no están las aguas capturadas en la corona de un talud. En resumen, si hay una zanja de coronación, si hay unas obras de bioingeniería, hay unas gramas que lo soportan muy bien, que pueden ser las macanas, pero si ya es un talud muy alto, pues deberían ser unas gramas ya no, que no son unas gramas ornamentales, sino como las braquiarias, la braquiaria de Cumbens, el trébol rojo. Ya es un tema de establecimiento especializado por el tema de hidrosiembra o champeado, ya ese es otro tema distinto. Nos preguntan cómo es el mantenimiento de los setos. Bueno, ese ya sí es un tema de jardinería. Yo ahí no quisiera responderlo porque realmente pues no es mi especialidad. Perfecto. Nos dicen, tengo problema con hormigas, ¿qué hacer? Bueno, las hormigas, puedes ir a cualquier almacén agropecuario y venden unos productos que la hormiga lo carga al nido y ahí ya se la colonia. Estoy hablando sobre todo si es la hormiga riera, que es la más dañina, ¿cierto? Las otras hormiguitas se pueden manejar también con el mismo Lorban el Lorban que le dije anteriormente, o ya con unos productos biológicos que son más especializados de aplicar y todo eso. Todo depende de cómo quiera convivir la persona o no y qué tan grave es el problema de hormigas. ¿Por qué después de podar el pasto se forman parches que se secan y se demoran en salir? Sí, no es que, o sea, no es que se formen parches. Lo que pasa es que cuando uno se demora mucho entre una poda y la otra, la hoja se va lignificando. Lignificando es que va formando tallo. Cuando tú cortas donde está más alta la grama, ahí lo que estás cortando ya no es la hoja, sino el tallo. Y los tallos son de color café. Entonces, ¿por qué se demora en salir? Porque ahí estabas cortando era el tallo de la grama, no la hoja de la grama. Cuando tú cortas una hoja, ella vuelve y se recupera. Entonces, si dejaste lignificar la grama y la tenías muy alta, ahí en ese punto se va a demorar. Es un proceso absolutamente natural, no se va a morir, no le va a pasar nada. Es un tema de frecuencia de podas. Bueno, aquí tenemos tal vez una última pregunta y creo que es muy específica para Colgras. Es si tienen algún folleto virtual con recomendaciones para el manejo de las gramas. Sí, sí, nosotros lo tenemos. Nosotros cuando nosotros a nuestros clientes les mandamos un manual de mantenimiento. Si esa persona está, perdón, voy a pasar a la diapositiva siguiente. Ahí está nuestro correo electrónico o nuestro celular y vía WhatsApp o por correo electrónico, con mucho gusto les mandamos el manual de mantenimiento. Bueno, Juan Camilo, en este momento pues no tenemos más preguntas. Creo que ha sido muy valioso el que hayas compartido el conocimiento con nosotros y
es parte de lo que estamos buscando en estas conferencias de Durespo, que perfectamente las personas conozcan sobre nuevos temas, amplíen sus fronteras de conocimiento y por supuesto esta interacción nutre digamos, la discusión y la conferencia. No olviden que estamos en aniversario en Durespo. Los invitamos a visitar durespo.com, encontrar no solo información, sino pues opciones de distintos productos para que los puedan adquirir. Entonces, no siendo más, pues muchas gracias a ti, Juan Camilo, como siempre, amigo de la Casa Durespo y por estar con nosotros y acompañarnos en este proceso. Los No, esperamos también, por supuesto, que nos acompañen en las próximas conferencias y se pueden inscribir también, como les decía, en durespo.com. Adelante, Juan. no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Colgra siempre estará a la orden a resolver las dudas que tengan. Son unos temas muy amplios. Algunas preguntas necesitaría más información para poderlas resolver más específicamente. Espero que haya sido pues útil la charla y que tengan un horizonte más amplio de lo que son las gramas de cultivo. Perfecto, muchas gracias. Una buena tarde y hasta pronto.